Bienvenido, amable oyente, soy Voldemort, tu fiel servidor. Lamentablemente es la época del año en la que tomo un breve descanso para hibernar y trabajar en proyectos personales que simplemente no puedo manejar, mientras publico contenido en el canal, mi propio libro, etc. ¿Todavía estás luchando con eso? Por eso, aquí tienes una colección de algunas de las historias que envié este año, para que te entretengas mientras tanto. Espero que este sea un gran año tanto para mí como para el canal. Así que por favor, perdóname este periodo de descanso antes de la tormenta que se avecina. Así que pongámonos a ello. Estoy de pie sobre los muros del palacio, mirando hacia abajo a los enemigos, justo en nuestras puertas. Los horrores que retozan entre las legiones traidoras, la escoria retorcida que alguna vez fueron orgullosos guerreros, en lo que se han convertido en apenas una década o menos. Miro y escucho, esperando que uno se levante de la multitud, aquel al que tomaré hoy para demostrar el derecho de nuestra causa a desafiar el poder que creen que les otorgan sus nuevos amos para robar el valor de la escoria. Porque todos son cobardes, traidores a su juramento, arrancaré a su líder de la manada y los veré huir como ratas. Romperé su espíritu. No tengo nombre, por lo tanto no puedo adjuntarle ninguna gloria. Renuncié a todo eso el día que hablé por primera vez con nuestro Señor, nuestro Padre, el ángel sanguíneo. Porque soy uno de la Orden de los Ojos Ardientes, soy un guerrero del ángel. Vergüenza, yo soy la muerte. He matado marines antes, incluso a Esteban. Yo soy Ofanim. Mientras reconozco el campo de batalla, regreso a mi pasado. Recuerdo cuando tenía un nombre, tenía gloria personal, cuando era un Astartes de las 300 compañías. Todo cambió en ese día. Olvido el nombre del sistema, del mundo, pero nunca los hechos realizados, ahí. Habíamos dado nuestra advertencia, la única que esta civilización recibiría en su ignorancia y arrogancia. Se burlaron de nosotros, nos desafiaron a hacer lo peor, y así nuestro Señor dio la orden. Y descendimos, caímos sobre ellos como una avalancha. Nuestras naves se acercaron a velocidad de combate y atravesaron su cordón como si estuviera hecho de seda. Observé desde una escotilla de observación mientras atravesábamos un campo de estrellas ardientes, cada una nave enemiga, cada una promesa rota. Su marina había creído que podían igualarnos, que podían mantener la línea, pero no pudieron. Fui testigo de la Lágrima Roja, la nave insignia de nuestro Señor, atravesando las filas enemigas. Ignorando sus débiles intentos de detenerla, acabó con su nave capital en una sola descarga. Flores rojas y naranjas florecieron sobre su proa, luego la consumieron por completo, dejando solo su casco devastado y en llamas. Un nuevo mausoleo en medio de la oscuridad, la muerte no solo de su almirantazgo, sino también de sus esperanzas. En menos de una hora ya estaba en la cápsula de descenso con mi escuadrón. Caímos sobre ellos por 104 compañías. Para este continente, eso era todo lo que se necesitaba, así que eso fue todo lo que enviaron. En cuanto aterrizamos, salimos. El chasquido de nuestros bolters golpeando a sus hombres y haciéndolos estallar como fruta podrida, con sus uniformes elegantes. Nada más que una declaración de pompa y orgullo que no se habían ganado. Murieron en masa. Nos adentramos en sus fortificaciones y fuimos de búnker en búnker, de cuarto en cuarto, masacrando a todos los que encontrábamos. Esto continuaría hasta que ellos señalaran una rendición incondicional. Sucedería, siempre sucedía. Cuando el ángel atacaba, nada podía resistir su poder. Nosotros éramos sus hijos, éramos su ira.
Y solo era cuestión de cuán insensibles fueran los señores locales, porque no habría piedad, no se daría cuartel hasta que hubieran aprendido su lección. No solo para los hombres contra los que luchamos, ni para quienes los lideraban, sino una lección que toda su cultura recordaría por siempre. Sin embargo, cuando finalmente llegó, los locales ya habían tenido suficiente y el zorro dio la orden de retirada. El hermano Koros no se detendría. Los dos estábamos aislados, y al principio pensé que tal vez había recibido algún daño en su casco, que no escuchó la orden, que ya había terminado, tenía que detenerse. Le llamé, pero no recibí respuesta. Siguió avanzando entre ellos como si nada hubiera pasado. Corrí hacia él, me quité el casco y levanté la voz tan fuerte como pude, para romper su ritmo de batalla y darle la orden. El enemigo fue derrotado, serían súbditos del emperador a partir de este momento. Sin embargo, Koros no se detendría. Subalter se había quedado sin munición hacía mucho tiempo. Había pasado a la espada como todos nosotros, pero sus golpes, su furia, eran animalescos. Agarraba a estos hombres rotos y los destrozaba con sus propias manos, los estrellaba contra las paredes y los techos, atravesándolos a toda prisa, como si le hubieran encargado exterminarlos solo. Esto era una carnicería que solo el 12º aprobaría, incluso el 4º se mostraría reacio. Pensé que le gritaba una y otra vez, intenté detenerlo, pero me apartó con facilidad. Su fuerza era increíble, su velocidad, la de un guardia sanguinario, era hermoso y terrible de contemplar. Usé la culata de mi Volter para golpear su casco e intentar que recuperara el sentido, pero simplemente se lo quitó y lo tiró, dejó caer su Volter y su espada. Cuando se volvió hacia mí, su rostro, sus ojos estaban rojos como la sangre, sus dientes al descubierto, sus manos ahora convertidas en garras. Me atacó como un animal o una pesadilla de la vieja noche. Retrocedí de él, sorprendido, pero mantuve su atención. Koras ya no estaba. La niebla roja de la batalla había borrado todo lo que lo hacía mi hermano, todo lo que lo hacía uno de los nuestros. Me tambaleé mientras venía hacia mí con golpes destinados a matarme de inmediato. Para mi total sorpresa, siguió atacándome. Apenas podía esquivar sus ataques. Entonces, sin otra opción, saqué mi pistola de pernos y le disparé en la cabeza. Aún así, se agachó y solo le volé el cuadrante superior de la cabeza. Para mi total sorpresa, siguió atacándome. Aún así, materia gris, sangre y hueso brotaban del cráneo que le faltaba. No tuve opción. Me esquivé una y otra vez, y luego tomé mi espada y la clavé en su ojo izquierdo, y eso, finalmente, lo detuvo. Fue como si este último golpe lo hubiera hecho volver en sí, porque su único ojo restante me miró con tanta tristeza en sus últimos momentos. Lloró. Entonces, lágrimas de sangre corrieron. No sabía lo que había pasado. Koras había sido uno de los mejores, había sido mi hermano durante una década. ¿Fue algún tipo de arma biológica usada contra él? Así que actué. 2 nuevos súbditos del emperador estaban aquí para presenciarlo. No sabía por qué, pero los ejecuté. Solo sabía eso. Nadie debía ser testigo de este evento. Si su arma funcionaba contra los astartes, no debían saberlo. No debía ser una razón para rebelarse. Y se acabó. Desde ahí volvimos a embarcar y nos llevaron de regreso a la flota una vez más. Fuimos uno de los pocos escuadrones que habían perdido siquiera a un solo Astartes, y registré mi informe como único testigo. Me encargaron que fuera detallado. No omití nada, pero no le conté nada de eso a mi escuadrón. Había quitado la vida a un hermano de sangre. No sabía qué pasaría si había hecho algo mal. No me correspondía decidir. Aceptaría el juicio de mis superiores, mis señores.
y en plena noche vinieron por mí. Astartes que nunca había conocido, con máscaras que jamás había visto. Sin insignias, eran de la sangre que conocía, pero nada más. Ninguno de ellos habló, solo gesticulaban, me dirigían sin armadura de guerra ni siquiera vestidos formalmente. Me llevaron por rutas traseras, no sabía a dónde. Todo lo que sabía era que nadie vería a dónde había ido, nadie sabría que me habían llevado. Entonces, finalmente, se abrieron ante mí unas puertas enormes, una sala del tamaño de una catedral, un lugar de silencio y belleza perfectos. Nuestros honores colgaban de cada pared, las ventanas hacia el vacío, enmarcadas en un arte tan exquisito. Estaba asombrado e incluso solté un suspiro cuando lo vi. La altura, el poder, las alas, solo podía ser Él, nuestro Señor, nuestro Maestro y Padre, el ángel sanguíneo. Los guardianes dorados estaban en las paredes de este majestuoso salón, pero Él estaba solo, enfrentaba la oscuridad del vacío esperándome. Miré en silencio a quienes me trajeron a este lugar. Ellos señalaron que debía acercarme a él. Inspiré profundamente para calmarme y caminé despacio, con calma, asombrado. Lo había visto antes volando sobre los campos de batalla, dirigiéndose a todos nosotros antes de una gran campaña, pero nunca tan de cerca. Me acerqué hasta quedar a 10 pasos de él. Luego me arrodillé, mi rodilla resonando sobre el mármol, el único sonido que se escuchaba en la sala, aunque tenía la cabeza inclinada. Mirando al suelo, pude ver que movía las piernas. Se volvió hacia mí y dijo: «Levántate, Klosters». Hice lo que me ordenó, sin pensarlo. Aunque hubiera querido, no creo que hubiera podido desobedecer. Aún así, mis ojos seguían mirando el mármol bajo sus pies cuando empezó. «He leído tu informe. Has hecho lo impensable. Mataste a un hermano de armas». Puedo oír la tristeza en su voz. Desearía que se abriera un agujero y me tragara. No puedo estar de pie frente a él. Luego se acerca y baja la mano, apoyando su mano derecha en mi hombro. «Mírame, Klosters, mírame, hijo mío». Lentamente levanto la mirada para encontrarme con sus ojos y quiero llorar mi arrepentimiento, quiero huir de esos ojos. Pero él continúa y yo estoy cautivado. «He leído todo tu informe, lo que te viste obligado a hacer para proteger a los inocentes por los que luchaste. Cada instinto en tu ser, cada momento de tu entrenamiento, cada regla que hemos establecido, mataste a otro Astartes. Por el honor del conjunto, la protección de toda nuestra legión, protegiste mi nombre, hijo. Ahora conoces nuestro secreto más oscuro. Somos los ángeles sangrientos, somos la furia del emperador. Pero algo no está bien dentro de nosotros. Quizás todos nosotros, y ahora tú sabes qué terrible aflicción. Así es como podría manchar nuestra reputación, como ataca nuestro propio núcleo. Sin embargo, puedes pensar que esto no puede ser así. ¿Acaso no somos el producto del emperador, perfectamente forjados por su mano genética derecha? ¿Cómo podría él crear tal defecto en nosotros? ¿O la culpa es solo nuestra? Somos nosotros la sangre débil, corrompida, de alguna manera un error. ¿Seremos nosotros también purgados como lo fueron nuestros hermanos de los olvidados y los purgados incluso? No estoy completamente seguro de las respuestas a estas preguntas, pero lo intentaré. Algunos dicen que cada problema tiene 1.000.000 de causas, 1.000 millones de interpretaciones, 1 billón de respuestas, pero yo no lo creo. Cuando lo reduces todo. En este asunto solo hay 2 factores verdaderos, 2 partes.
O somos horrores nacidos de la base, y siempre lo fuimos, o estamos siendo puestos a prueba por el emperador. Nadie se parece tanto a él como nosotros. Nadie más siente su ira como nosotros. Él nos ha dado una característica que debemos superar, y al hacerlo, nos acercamos aún más a él. Aquel que ha recorrido la historia de toda nuestra raza, aquel que ha sufrido, que se ha esforzado, así debemos hacerlo nosotros también. Creo que Él nos pone a prueba, pero como en cualquier prueba, algunos pasarán y otros fallarán. Cuando nuestros hermanos fallan, ¿qué impide que esto se propague entre nuestras filas, que se convierta en conocimiento común entre nuestras legiones hermanas, nuestros aliados del Mechanicum, nuestras fuerzas auxiliares de apoyo? ¿Cómo podría el emperador ignorar nuestro fracaso si se vuelve generalizado? La respuesta es simple: no puede. Así que recae en nosotros la sangre, vigilar a los nuestros, detectar a quienes no están a la altura del desafío y encargarnos de ellos. Como haríamos con la podredumbre. En cualquier población que encontremos en esta gran empresa, debemos extirpar el cáncer de nuestro propio seno. Debemos estar eternamente vigilantes y debemos tener entre nuestras filas a quienes conocen la verdad y pueden actuar cuando sea necesario. Como ya lo has hecho. Tienes una pregunta. No me di cuenta, pero mis cejas debieron haberse levantado. Él vio que me moví inquieto, luego lo solté. ¿Por qué no nos hablan de este enemigo interno? ¿Cómo puede la sangre luchar una batalla que ni siquiera sabe que se está librando? Aprieto la boca y no digo nada. No debía haber dicho eso, pero él asiente y me sonríe. Sus ojos contienen una tristeza infinita, incisivos, sinceros. Me gustas, Clusters. Te responderé completamente. Los más grandes guerreros siempre están listos para la batalla, ya sea que conozcan su causa o de dónde proviene. Somos la Legión, como Astartes, somos la novena. Mis hijos deben estar preparados en todo momento, incluso en sus lugares más fuertes. Nunca debemos bajar la guardia ante enemigos externos o internos por la segunda razón. Porque somos hombres. Muchos piensan que estamos tan alejados de los humanos como una titánica o una botica forjada solo para la guerra. Pero seguimos siendo hombres, más fuertes, más rápidos, más resistentes. Pero los hombres y los soldados hablan. Solo haría falta una lengua indiscreta para que todo llegara al oído equivocado. Los secretos solo se guardan cuando se respeta su poder. Son más fuertes cuando solo los conocen unos pocos. Cuando muchos los conocen, pierden su poder y por lo tanto su importancia. Y cuando suficientes personas lo saben, se toman a la ligera. Si todos los que conoces también saben el secreto, deja de sentirse como tal, ya no es sagrado. Y entonces los soldados hablan. Lucharemos junto a cada legión, cada orden o ala de la cruzada. El riesgo es demasiado grande. Esto también creo es parte de la prueba. ¿Podemos vencer la maldición? ¿Podemos mantenerlo en secreto? ¿Para qué? Bien podría ser también el secreto del emperador. Que o él es falible o nosotros lo somos. Pero ¿cuál preferirías creer? Él me mira, lo suelto sin restricción. Somos nosotros somos los falibles, continúa él. Así que respondes tu propia pregunta. Guardamos este secreto. No solo defendemos el honor de nuestra legión y nuestro lugar en la cruzada, defendemos mi honor, pero también defendemos el honor del propio emperador. ¿Ves la sabiduría, me entiendes? Inclino la cabeza, sí, mi señor, sí lo hago.
Entonces, ya conoces mi juicio. Lo miro a él con una mirada de juicio bien abierta. Sí, aunque hiciste lo correcto en el momento correcto, por la razón correcta, aún así, la sangre de tu hermano gotea de tu propia mano. No pudiste contener a tu hermano, no tuviste la fuerza, así que mataste a uno de mis hijos. Su mano se desliza de mi hombro y se endereza hasta alcanzar toda su altura. Me sobrepasa, yo me hago pequeño en su presencia. Te despojo de tu nombre e identidad, te despojo de tus rangos y glorias. Por siempre llevarás la máscara, preguntarás por lo oculto, por siempre cumplirás con el deber que comenzaste. Te unirás a una orden oculta entre el primer círculo. Desde este día en adelante eres un guerrero de los ojos ardientes, eres un ofónimo. ¿Aceptarás este juicio? Clostus, me inclino. Es justo, mi señor. Y esa fue la última vez que alguien usó mi nombre. La historia continúa desde el ángel y la lista de reproducción general de la tradición de la Biblioteca Calva. En el oscuro corazón del enemigo atravesamos las lanzas sangrientas. Lo que debió ser un día de alegría, un momento de exuberante pero solemne grandeza, se había convertido en horror. El maestro de capítulo Damarian Daemon levantó lentamente su mano izquierda y con calma limpió la saliva chisporroteante de su rostro. El shock había silenciado la sala, pero ahora estalló en un clamor atronador. Al unísono, la veintena de marines a su espalda rugió de furia y dio un paso al frente. Desenvainando sus espadas, cuchillos de combate, mulas de poder y activándolos, la rabia brotó como un rayo. El maestre de capítulo se volvió hacia sus propios hombres, levantando ambas manos como garras y mostrándoles los colmillos, dejando escapar su propio gruñido sibilante. Cada uno de los últimos primeris dio un paso atrás y se puso firme. Conocían su poder berserker. Él los había llevado a incontables victorias, trabajando en conjunto con el general Mastima. Esta era la primera vez que alguno de ellos lo veía mostrar siquiera un solo ápice de ira. Fuera del furor de la batalla, notaron el borde negro alrededor de sus pupilas. Alguien iba a morir. Las lanzasangre fueron una fundación extraña formada a partir de los escudos grises, debido a un mensaje entre 1.000.000 escrito por un general regional desconocido y sin reconocimiento del Astro Militarum. Él honró a un capítulo que había sido exterminado por pieles verdes, pero que en la muerte mostraron tal virtud, sacrificio y honor que se consideró que su capítulo debía ser resucitado. Y encontraron a uno, solo un marín, que quedaba de esa línea, de Mariano Daemon, quien había sido herido tan gravemente. Había sido internado en un dreadnought. Sin embargo, se le ofreció la elección y cruzó el Rubicón Primaris. Y fue este último vástago de los lanzasangre quien recibió el mando y fue elevado a maestro de capítulo. Su antiguo monasterio de capítulo aún estaba en proceso de ser reconsagrado y reconstruido. Tampoco de su heráldica, estandartes, artefactos y honor había quedado tras la llegada de los orcos rapaces, que realmente era un capítulo renacido y aún estaba forjando su identidad. Los marines primaris eran fuertes y valientes, verdaderos hijos de sanguíneo, pero sabían muy poco sobre su linaje. Y de Mariano Daemon no tenía un rango elevado, conocía muy pocas de las tradiciones internas que hacían a los lanzasangre, quienes eran. Se había convocado una nueva cruzada, con de Mariano Daemon al frente, él y el general que ayudó a traerlos de vuelta de los anales de la historia.
Cuando sus exploradores de largo alcance encontraron un sobre de estasis, lo inspeccionaron de inmediato. Contra todo pronóstico, dentro de él había un crucero de asalto del capítulo original de los Lanzasangre, con todas las identificaciones en regla. El Mechanicus tomó semanas de lecturas y estudios, examinando y sondeando antes de que finalmente colapsaran el campo y liberaran. El crucero dentro de los contactos iniciales había estado bajo tensión, ya que un crucero venganza, el más temible, había sido capturado en medio de una batalla. La confusión y la desorientación temporal fueron difíciles para ambas partes. Pero al final, la tripulación del Venganza fue informada de lo sucedido y que llevaban en ese estado más de 1000 años. El Venganza tenía 32 marines a bordo y un escuadrón principal de veteranos de vanguardia. De todo lo que se pudo encontrar, de todo lo que pudo haber ayudado al capítulo, fue un hallazgo digno de celebración, pues los veteranos de los primeros conocerían toda la herencia, el linaje, los ritos secretos del capítulo. Demari y Daemon habían explicado lo que había sucedido, la destrucción de su capítulo y cómo habían sido reforzados. Él les entregó grabaciones seleccionadas y otras pruebas para que las vieran y analizaran, con el fin de calmar sus preocupaciones antes de que él llegara. Pero no dijo quién lo había hecho. Ese impacto tomaría tiempo en asimilarse y lo haría parecer un mentiroso fantasioso. Podía esperar. Sin embargo, cuando Demari y Daemon llegaron a bordo del Cuervo de la Tormenta y aterrizaron con un grupo de sus hermanos de batalla, el momento de alegría se convirtió en horror. Los sobrevivientes que los recibieron, con los veteranos al centro, estaban muy impactados. Habían notado las marcas de armadura, pero no habían visto a los marines en persona. Cuando la pasarela bajó y los marines primaris salieron, las nuevas lanzas de sangre fueron un choque para el sistema y los primogénitos adoptaron una postura de combate de inmediato. Solo el maestro de capítulo Daemon avanzó con los brazos abiertos, palmas hacia arriba, en señal de saludo a un solo marine veterano. El sargento Corcel salió a su encuentro, pero cuando Corcel también se quitó el casco, el gesto de desprecio era inconfundible. Daemon se imponía ante él con su armadura Gravis frente a la Mark VII de Corcel. Pero esto no hacía ninguna diferencia en absoluto. De hecho, puede que fuera la causa del desprecio. «Bienvenidos de nuevo a la batalla, hermanos», comenzó Daemon con cautela, a través de los ojos entrecerrados. Corcel miró al maestro de capítulo de arriba abajo, luego ladró. «¿Qué rango tenías cuando sucedió?» «No importa». «Soy el maestro de capítulo», declaró Daemon, hablando con la calma de un veterano. «He visto tus formas de hacer la guerra, he observado todo lo que has enviado». Los brazos de Daemon bajaron a sus costados. No se inmutó, Corcel continuó. «Pero con amargura, todo lo que veo son extraños usando mi heráldica. No se lo han ganado, no tienen derecho a ello. Me deshonras a mí, a mis hombres y a nuestro verdadero capítulo». Daemon parpadeó una vez, luego respondió con un tono nivelado y neutral. «Veterano, te necesitamos. Necesito que nos muestres las viejas costumbres para resucitar nuestras profundas tradiciones. Pero no permitiré que me faltes el respeto a mí ni a mis hombres. Somos hijos de Sanguíneo, y con tu permiso o sin él, somos Lanzasangre». Y fue entonces cuando sucedió. El veterano carraspeó dramáticamente y escupió directamente en la cara del imponente Damariano Daemon. «Por el liderazgo de este capítulo te desafío». De ahí la reacción de los Marines Primaris y el gruñido de Damariano Daemon a sus propios hombres, devolviéndolos al orden. Luego se volvió hacia el veterano y asintió. El veterano era técnicamente el Bloodspear de mayor rango. Tenía todo el derecho de desafiar. Sin embargo, Daemon había recibido su mandato del propio Lord Comandante, el Hijo Vengador, el primarca entre nosotros, Rabute Guillemán.
podía argumentar su punto con bastante claridad. Pero si no hacía esto, ¿podría alguna vez ganarse la lealtad de estos hermanos tan importantes, aquellos que conocían el alma de los lanzasangre? Tomó la decisión al instante. Yo, Demarian Daemon, maestro de capítulo de los lanzasangre, acepto tu desafío. Corsair retrocedió 5 pasos mientras los veteranos y otros primogénitos formaban ahora un semicírculo a su alrededor. Extendió su mano derecha y le lanzaron una lanza de energía. Ni siquiera la miró, sino que la atrapó en el aire y la giró y retorció en sus manos. Como un avatar de guerra experimentado, Daemon fue a sacar su espada, pero tenía un vago recuerdo de haber visto una conferencia sobre este tema. Suspiró profundamente para sí mismo y luego abrió la mano hacia los otros veteranos frente a él. Ninguno de sus propios hombres, ni él, llevaba una lanza. Y ahora conocía la profundidad de su desprecio cuando un veterano deslizó una lanza por el suelo y se la pateó. La lanza resonó al cruzar el suelo y Demariano se agachó, lo cual se veía torpe en su enorme armadura gravis. Para los primogénitos debía parecerse casi a un ogrin. Sin embargo, cuando se levantó, tomó la lanza y no hizo ningún giro ni barrido. Simplemente se quedó quieto. Aún así, los Marines Primeris imitaron a los primogénitos y formaron un semicírculo detrás de Demarian Daemon, pero era seguro que el círculo no estaba completo. Ningún primogénito ni primario quería acercarse demasiado al otro, no bajo esas circunstancias. ¿Pensaban que los primarios estaban corrompidos por el caos? ¿No les creían, siervos imperiales con toda una flota compuesta por Militarum, las hermanas del Mechanicus de las órdenes? ¿Todavía cuestionaban su lealtad o simplemente se burlaban de aquellos en quienes no confiaban, en quienes no creían, que los habían reemplazado? ¿Era esto simple envidia? Ninguno tuvo tiempo de completar este pensamiento, ya que Corsiel ni siquiera se inclinó antes de lanzarse hacia Demarian. Daemon, el veterano, era rápido y seguro. Sus embestidas avanzaban como una ola gigante. Daemon era más rápido, más fuerte, más grande. Sin embargo, fue empujado de inmediato. La lanza del veterano casi golpea su rostro varias veces, chocando con su armadura gravis, más de 20 cada una, dejando una muesca y haciendo que Daemon se viera menos ante todos. El maestro de capítulo contraatacó tan rápido como pudo, pero la diferencia en habilidad y experiencia con la lanza era vergonzosa. Ambos se acercaron más, y el veterano pequeño giraba de formas nunca vistas. Su hoja estaba en todas partes. Entonces, cuando Daemon esquivó el último golpe directo hacia sus ojos, la parte inferior del asta de la lanza se estrelló contra su barbilla, levantándole la cabeza, y el veterano lo golpeó en el cuello. Una fina línea de sangre recorrió el cuello de Daemon y entró en su armadura. Si hubiera sido una pulgada más profundo, estaría incapacitado, incluso con todas sus propiedades curativas. Todos los primogénitos gruñeron cuando Corsiel lanzó su lanza a otro veterano, desenvainó su espada y la encendió con poder vital que corría a lo largo de su hoja. Primero, la sangre había sido su Demariano. Daemon clavó la punta de la lanza en la cubierta y sacó su propia espada larga de poder. Corsiel saltó hacia adelante, bajando su espada para dar un golpe mortal, pero fue recibido por la hoja de Daemon, quien la desvió con tal fuerza que el veterano fue obligado a retroceder. 5 pasos. Corsiel le hizo una mueca burlona a Daemon, quien solo lo miró con indiferencia. Daemon entonces caminó hacia él. Pareciendo cazar al marine más pequeño, el enfrentamiento siguió. Ambos atacaban y se defendían, embistiendo y golpeando tan rápido que pocos, incluso entre los marines, podían distinguirlos. Corsiel, en teoría, debería haberle cortado la pierna izquierda a Daemon, pero el maestro de capítulo sabía que su armadura de guerra la había angulado perfectamente para desviar el golpe que debería haberla atravesado. Si hubiera sido un modelo errante, habría perdido esa pierna. Corsiel debería haber sido más rápido. Él llevaba una armadura más pequeña y ligera, pero no era Primeris, y la igualdad en sus reacciones era asombrosa. Aun con esa enorme armadura, el maestro de capítulo igualaba sus golpes hasta el final. La espada de energía de Corsiel atravesó la guardia de Daemon y cortó su rostro sobre el ojo derecho.
El campo de energía chisporroteante a lo largo de la hoja cauterizó la herida al instante, evaporando su ceja. El hedor llenó la habitación y otro gruñido surgió de los primogénitos, algunos lanzando puñetazos al aire. Los primaris observaban con desesperación. Nadie sabía lo que sucedería ahora, nadie excepto Daemon, y por supuesto también Corcel. El veterano entonces envainó su espada, al igual que Demarian Daemon. Corcel jadeaba ahora, no por fatiga, sino por pura rabia, mientras fulminaba con la mirada al maestro de capítulo y escupía. No tienes ninguna de nuestras habilidades, maestro de capítulo. Ahora veamos si tienes algo de la furia de los ángeles. Con la última palabra, se lanzó hacia Demarian Daemon. Los primares, como uno solo, dieron un paso atrás ante este grito. No era para controlarse, ciertamente no era por miedo. Lo hicieron para darle a su maestro el espacio que necesitaba para su demostración. Corcel mostró los colmillos y bramó avanzando, hasta que de pronto se encontró con los ojos muy abiertos. Demarian Daemon mostró los colmillos y se lanzó con fuerza hacia el veterano. Los dos chocaron entre sí, botas y puños, arañando, dedos cruzando rostros, dándose cabezazos. La erupción era tal que la sangre llenaba el aire, pero poca era del maestro de capítulo, cuya armadura lo protegía de cada golpe en el cuerpo y extremidades. Corcel atacó con fuerza, rebotaron como el golpe de un demonio y respondieron con una furia que pocos habían visto. Sus golpes agrietaron la coraza del veterano, su patada, aunque lenta, rompió la protección de Corcel. Daemon lo golpeó en el pecho, rompiendo la armadura. Cuando Corcel retrocedió, el maestro de capítulo lo agarró. La diferencia de alcance hizo que fuera una tarea fácil sujetarlo. Luego, la fuerza mejorada del marín primares en armadura gravis lanzó al primogénito por los aires. Daemon dio un paso adelante y esperó a que Corcel cayera, usando un demoledor golpe con ambas manos sobre él. Corcel fue lanzado hacia atrás, derribando a 3 de sus hombres. La sangre. Los lanzas no eran ultramarines, no eran como sus primos en Baal, lo suyo era la furia, y el maestro del capítulo lo sabía. Así que tenía que demostrar que no era una construcción de la mente de otro, que era un hijo de sanguíneo y que era una lanza de sangre. Daemon no lo hizo. Tarry no tuvo piedad mientras se lanzó contra ellos cuando se levantaban, pero no solo se enfrentó a Corcel, quien apenas podía levantarse. El maestro de capítulo embistió a Corcel, lanzándolo contra una pared que se hizo añicos con su golpe. Los veteranos que se levantaron también lucharon con él, y los venció 1 a 1. Dio una gran patada en el pecho a uno, y un abrazo de oso rompió a otro. Daemon no aulló, no maldijo, pero no se detuvo. Por su parte, los veteranos estaban cerca del límite, al ver a su señor derrotado tan fácilmente por un hombre que vestía su librea. Era de esperarse que actuaran solo por rabia, pero no fue suficiente. Nunca podría igualar la de Demarian Daemon, el último sobreviviente de su capítulo, el que había presenciado la sangre de sus hermanos exterminados. Llevó ese dolor y esa rabia a esta batalla y la desató sobre sus hermanos primogénitos. Daemon se enfrentó a cada uno de los 6 primogénitos que se movieron contra él. No mutiló ni mató, pero les propinó la paliza más brutal que los marines primerus hayan presenciado jamás. Finalmente, cuando el último veterano enfurecido había recibido media docena de golpes en la cara y caído inconsciente hacia atrás, los primogénitos. Cuando uno se arrodilló, Demarian Daemon caminó deliberadamente hacia Corcel y le ofreció la mano. Escupiendo sangre, el veterano la tomó y se dejó ayudar a ponerse de pie. Mirando hacia abajo a Corcel, la voz calmada del maestro de capítulo entonó: «Somos diferentes, pero también no lo somos. Todavía tenemos la sangre de Sanguinius corriendo por nuestras venas, su voz en nuestros oídos, en nuestros propios corazones. Y como he dicho, los necesitamos, hermanos. Te necesito. Únete a nosotros. Lidera conmigo o regresa a Baal». El guerrero asintió con dientes ensangrentados y nariz rota. Él dijo: «Cuando te vi no lo creí, pero ahora, maestro de capítulo, Damari Daemon,
Has demostrado ser digno. Veo que no tienes guardia. ¿Todavía hay armadura? Daemon dijo. Sí, ahí está el oro de nuevo. Corciel asintió. Entonces lo llevaremos. Te protegeremos y enseñaremos. Y pronto, ya no solo de nombre, todos ustedes serán verdaderos. Lanzas de sangre. De la biblioteca calva hay dragones. De las guerras superiores del fuerte, 243. El coronel Terramón miró el lento amanecer con desesperación resignada. En unas pocas horas comenzaría el espectáculo matutino, un ritual que había despreciado desde su primera vez, pero que debía realizarse en las llanuras cubiertas de polvo. Una horda de orcos retozaba, reía y bebía su asquerosa cerveza mientras se preparaban para las festividades del día. No había palabras que encajaran mejor. Se volverían ruidosos después del evento y luego atacarían sus muros. Pero su victoria no los hizo más poderosos ni más decididos. Brindaban muy animadamente por su gran jefe y se reían y burlaban de las fuerzas de guardia mientras realizaban el ritual de clavar la cabeza del perdedor en una estaca. Luego atacaban, y todo esto los hacía aún más descuidados de lo habitual. Cuando esto se aplicaba a los Pieles Verdes, era un margen considerable de ineptitud, pero como había tantos, apenas importaba. Pero eso apenas era todo lo que mantenía con vida al coronel Terramón y a su regimiento por ahora. Le habían ordenado mantener esta posición y esperar refuerzos. Había animado y motivado a sus hombres cada día para resistir. El emperador no había olvidado a sus guerreros. La salvación venía, les decía, pero Terramón tenía un oscuro secreto. Sabía que esto era una mentira absoluta. Había perdido contacto con las fortalezas adyacentes hace 7 días. El comando planetario había guardado silencio hace 5 días. Esto significaba que su 213º regimiento bien podría ser el último bastión de la fuerza humana en todo el planeta. Alternativamente, podría simplemente significar que algo le había pasado a las antenas de comunicación. Pero los orcos nunca fueron tan hábiles, nunca tan capaces en estrategia o en cortar las comunicaciones. Eran peligrosos, pero eran un instrumento tosco, y Terramón no podía quitarse esa sensación de pesadez en el estómago, que ellos eran todo lo que quedaba de la humanidad en este mundo. Hace 4 días, un orco enorme había llegado entre los enemigos, y esa mañana él había caminado con un séquito hasta ponerse al alcance de los muros y comenzó a burlarse de los defensores en gótico. Algunos francotiradores intentaron eliminarlo, pero él estaba rodeado por una especie de campo. Esto era producido por su séquito, pero nadie pudo dispararles a ellos tampoco. Después de 1 hora de fanfarroneo y burlas por parte del ORC, el efecto era notable. Los hombres del coronel se habían echado para atrás y lucían abatidos. Los orcos estaban aplastando la voluntad de sus hombres y mujeres. Así que el comisariado, al presenciar todo esto, exigió el derecho de responderle a la escoria y a él. El evento comenzaba todos los días. El jefe orco salía marchando y empezaba a burlarse. Luego las puertas de la fortaleza se abrían lo suficiente y el tiempo justo para que un solo hombre saliera a enfrentarlo. El comisario Tolbert había sido la mejor oportunidad. Tomó su espada de energía y su pistola Volter e hizo su deber. No aguantó ni 10 golpes de la garra de poder del orco y el orco le arrancó la cabeza y la puso en una pica. Lo que siguió fueron horas de orcos riendo y bebiendo su grog. Luego, el jefe salió de la horda y levantó la garra de poder, y el ataque comenzó.
Sin embargo, la muerte del comisario no fue en vano. Sus colegas usaron eso para motivar a los defensores y enfurecerlos, y así le propinarían una derrota aplastante a las hordas atacantes. El jefe orco simplemente soportó todo eso y regresó a su tienda. Al final del día, los orcos no habían avanzado nada. El jefe no se involucraría en el ataque frontal, y la sensación de hundimiento de Terramón parecía confirmarse. Los Pieles Verdes tenían todo el tiempo del mundo porque ya habían matado a todos los demás. Terramón quería ponerle fin, pero el comisariado se negó rotundamente, y ahora había 4 cabezas en estacas fuera del alcance, y Terramón se estaba quedando sin comisarios. El sol salía sobre las montañas al inicio de la llanura, pero Terramón miró al cielo. Había una luz, una estrella fugaz que él pensó que era el emperador enviando una señal. ¿Sería este el día? Debería preparar a sus soldados para hacer las paces con sus almas. Pero la estrella no se detuvo, no se apagó y se estaba acercando. Los emplazamientos de autocañones ahora la seguían con la mira. La estrella se dirigía hacia su fortaleza, pero podía ver que tenía forma de lágrima. Ahora, el Boxpit del coronel Terramón chilló al encenderse. «Señor, estamos recibiendo identificaciones imperiales. Sea lo que sea que viene hacia nosotros, es uno de los nuestros, es...» Pero Terramón no necesitaba que se lo dijeran. Como una visión de leyenda, lo recordó de su entrenamiento en el Vescolopugenium. Sabía que su corazón latía a un ritmo vertiginoso, mientras desenfundaba su hoja de cadena y señalaba hacia la lágrima descendente que lo rodeaba. Todos siguieron su dirección y la presenciaron. Hombres, mujeres, guerreros de Faramón, guerreros del Imperio. Miren, vean, ¿qué les dije? El emperador ha enviado a sus ángeles. Los rostros cansados a su alrededor se iluminaron y empezaron los vítores. La lágrima de metal descendió en su patio abierto y fuego salió de su vientre durante unos segundos, apenas logrando disminuir su velocidad antes del impacto. Y entonces los vítores terminaron porque de la cápsula de descenso salió uno, solo un marine espacial. Terramón ahora caminaba tan rápido como podía, mientras seguía fiel a su juramento, fiel a su posición. No podía mostrar su pánico, su decepción. Puso manos y botas en los lados de la escalera y se deslizó, aterrizando tan cuidadosamente como pudo. Para mantener la dignidad, caminó con paso firme hacia el único marine espacial con armadura verde. El marine había estado mirando a su alrededor buscando infracciones, pero detuvo su búsqueda al ver que el oficial se dirigía hacia su posición. Se quitó el casco y lo colocó bajo el brazo izquierdo. El marine era gigantesco, de piel negra y ojos rojos. El coronel Terramón sabía lo que era, pero casi se tropieza al ver un rostro tan aterrador. Terramón marchó hasta su posición y saludó. El marine devolvió el saludo formal en solitario. El coronel habló con franqueza. «Soy el comandante interino de Fuerte 243. Bienvenido, Astartes. Le cedo el mando como es requerido». El enorme marine miró hacia abajo con indiferencia. Luego su rostro se transformó en una enorme sonrisa llena de dientes. Dio un paso más y le ofreció la mano a Terramón, estrechándola. El coronel no pudo evitar sentirse como un niño. Su mano quedó envuelta dentro del agarre del salamandra, pero no hubo presión. El gigante hacía todo lo posible por no lastimarlo, y entre el apretón de manos y la sonrisa, Terramón descubrió que no podía contener la súplica susurrada. Aunque tu presencia es una bendición, me pregunto qué puede hacer un guerrero solitario, incluso un Astartes, para aliviar nuestra situación. Terramón se detuvo entonces. No podía creer que había dicho en voz alta lo que pensaba, pero la sonrisa del marín no se desvaneció. Sus ojos brillaron mientras asentía con sabiduría y respondía: «Eres un excelente líder de hombres, coronel. Todo quedará claro. ¿Puedo dirigirme a tus valientes guerreros?». Terramón saludó.
Luego se volvió para reunir a sus tropas, pero muchos ya se agrupaban a su alrededor. Ninguno había visto jamás a un marine espacial, no con sus propios ojos. El marine entonces alzó la voz para que todos pudieran escuchar. Valientes hijos e hijas de la humanidad, orgullosos guerreros del Astro Militarum del Emperador, su sagrada guardia imperial. Soy el hermano Eras del capítulo Salamandras de los Marines Espaciales y hablo en nombre de mi compañía. Nuestra barcaza de batalla ha estado en órbita durante días. Hemos sido testigos de su valor, hemos visto su fuerza. Los hemos dejado aquí porque nos demostraron que pueden sostener la luz del emperador en sus ojos. Ustedes fueron su propia ira hecha manifiesta y él está orgulloso de ustedes. Su valentía ha mantenido a este caudillo orco atrapado aquí. Ha permitido que mis hermanos reclamen todo el continente sur. Mientras hablo contigo, mis hermanos se apresuran a venir a este lugar, pero no llegarán de inmediato. Debemos resistir 4 horas más, quizás un poco más, pero no mucho. Todos los que observaban vitorearon, deleitándose con las palabras de este héroe del imperio. Continuó. Así que mi capitán me envió con ustedes por 2 razones. La primera, para informarles de su inminente victoria, para animarlos a un último acto de valor. La victoria total está al alcance de sus manos. Si logramos contenerlos, serán recompensados al presenciar la completa aniquilación de nuestros enemigos. El aplauso que siguió fue aún más fuerte, la segunda razón para mostrarle al enemigo de qué está hecha la humanidad. Le dio al guardia otro momento antes de continuar. Se acerca la hora. Hermanos, hermanas, necesitaré su valentía una vez más. Vayan a las murallas, tomen sus armas de guerra. Y cuando llegue el momento, confiaré en que me ayuden. ¿Harán esto? ¿Serán mi baluarte? La respuesta fue rotunda. Hombres y mujeres gritaban hasta quedarse sin voz en señal de afirmación. El hermano Eras entonces le guiñó un ojo al coronel antes de gritar que abrieran las puertas. Caminó hacia ellos mientras se aseguraba el casco. Todo lo que llevaba era su pistola Volter enfundada y un enorme martillo de trueno. Afuera, la embajada ORCA ya había comenzado sus burlas matutinas cuando se abrieron las puertas. Los orcos vitorearon como de costumbre, pero su furor aumentó en tono y ritmo al presenciar cómo la armadura de poder del salamandra salía por la puerta. El jefe de guerra orco saltaba de un lado a otro en el lugar, señalando al marín, haciendo que sus tropas entraran en paroxismos de cánticos emocionados y burlas. Por fin, una pelea de verdad. El jefe de guerra seguía pavoneándose, probablemente bajo los efectos del grog, mientras que el marín rompía a trotar y luego se lanzaba en una carga directa y total hacia el jefe de guerra orco. Disparó 3 veces con su pistola Volter, pero cada tiro falló el objetivo. En realidad, no estaba apuntando al orco, sino manteniéndolo en su lugar y dándole una falsa sensación de superioridad. El orco levantó su propia garra y lo embistió en respuesta, disparando su enorme cañón. Hera quedó atrapada bajo la lluvia de fuego y se lanzó hacia adelante para golpear las piernas del orco. La garra del orco bajó rápido para bloquear ambas armas, soltando destellos de energía al chocar. El marine se enderezó y giró, poniendo toda su fuerza y peso en el siguiente golpe, que se estrelló contra la garra de poder, una vez más. Este orco era enorme, al menos 30 o 60 centímetros más alto y muchas veces más ancho que el marine frente a él. El martillo resonó y rechazó la garra, que se lanzó hacia adelante intentando partir al marine en 2. Pero el salamandra giró con la fuerza del rebote, dejándose llevar y evitando el ataque del orco. Su movimiento fue tan fluido que continuó el giro y llevó el martillo hacia y luego a través de la pierna derecha del orco. Un aullido de ira frustrada, no de dolor, retumbó en el monstruo corpulento al caer hacia adelante. El campeón salamandra no perdió ni una fracción de segundo mientras giraba su martillo entre sus brazos y cambiaba su agarre, levantándolo y bajándolo sobre la cabeza del jefe de guerra.
El primer golpe lo hizo caer hacia adelante, quedando tendido en el suelo. El segundo y tercer golpe convirtieron la cabeza del orco en una masa informe sobre la llanura polvorienta. Los orcos dejaron de animar en ese momento, pero no había terminado, ni de cerca. Eras entonces cargó contra el séquito orco del jefe. Los que dispararon notaron que las balas rebotaban en su armadura artificial. Los siguientes momentos fueron breves y sangrientos, mientras Eras aplastaba a cada uno de los orcos con sus enormes y devastadores ataques. Con una orden del coronel Terramón y los comisarios restantes, todos los soldados en las almenas salieron de su estado de vigilancia y se inclinaron hacia adelante sobre las murallas. Los fusiles láser apuntaron a los orcos y sus ojos parecían de hechiceros. Trabajo hecho. Esperaban que la salamandra regresara corriendo a las puertas, de vuelta a la protección de la fortaleza. No esperaban que un campeón salamandra se mantuviera firme y gira a los orcos con un galimatías por su box, amplificando su diatriba de insultos hacia la atónita horda piel verde. Tuvo el efecto deseado. Los orcos no cargaron contra los muros, no trajeron sus escaleras improvisadas ni sus cachivaches todos juntos, rugieron y cargaron contra el marine. El marín se tomó un momento para romper su postura de Transon, agarró las 4 cabezas de los comisarios y las arrojó de vuelta a la Bastilla. Luego se volvió hacia los orcos y plantó los pies en el suelo, listo para enfrentar a la horda. Terramón gritó: «La orden. Protejan al campeón de la humanidad. Acaben con esa escoria piel verde. Abran fuego». Durante las siguientes 2 horas, los paquetes LAZ se gastaron casi por completo, mientras descarga tras descarga destrozaba a la horda ORC. En el centro estaba un hombre, un salamandra, un campeón, que se mantuvo firme y abatió a todo lo que se atrevía a acercarse al alcance del arco de su martillo trueno. Pero la batalla finalmente terminó cuando llegó su compañía. Los depredadores y repulsores aparecieron y desataron su poder de fuego. Las hordas de orcos se dispersaron y fueron cazadas por una docena de salamandras con impulsores. Había terminado contra todo pronóstico. El fuerte 243 había resistido. Habían luchado durante 7 días sin descanso. Hubo pausas en los ataques, pero nunca fueron de más de 88 minutos y 8 segundos. Podías ajustar tu cronómetro con ellas, y luego de nuevo lanzaban sus hordas rabiosas contra los muros. Y durante todo este tiempo, los hermanos de la 13ª espada habían resistido. Los enemigos no tenían que escalar escaleras ni traer torres inestables construidas rápidamente. Ahora, simplemente cargaban por la rampa hecha con sus propios muertos caídos. Pero el momento finalmente había llegado. Todas las batallas dependían de este momento, el instante en que la victoria o la derrota serían arrebatadas. Cruzada. El anciano Kesselring podía sentirlo, prácticamente saborearlo en el momento en que llegó. Lo había sabido algunas horas antes. Este era el 8º día en que el enemigo haría sus últimos intentos contra ellos. Era ahora o nunca, y Kesselring había hecho lo que cualquier anciano debía hacer. Cuando todo el personal de mando local había caído, él se hizo cargo de toda la zona de guerra. La escoria estaba siendo destruida en masa. Solo aquí Bastilla 696 estaba sitiada. El anciano conocía el avance, el ritmo y la importancia de la guerra de limpieza mundial. Sabía que esta fortificación había atraído a sus peores y más rabiosos enemigos. Aquí es donde se decidiría el alma misma de este mundo. Había mirado a sus hombres, a sus hermanos, y su corazón se había llenado de orgullo. Era muy parecido a las estribaciones de Karanosh, la defensa de Babaram III, el exterminio de Trintum. Había visto esto suceder tantas veces antes, pero él era devoto, era puro, era fiel y sabía cuál era la cosa que sus hermanos más necesitaban.
Un ultramarino habría requisado munición porque apenas les quedaba, un salamandra habría solicitado un ataque orbital, un guardiacuervo, mochilas de salto o alguna otra frivolidad. Kesselring sabía lo limitados que estaban los recursos de la cruzada, así que pidió la única cosa que sus hombres realmente necesitaban, al hermano Castagatus. Al final del séptimo avance del día, él había llegado. Un solo Landspeeder Storm había sobrevolado y rodeado la zona. Flakfire esquivó cada uno de los disparos de perno o de ametralladora que le lanzaron desde abajo. Cuando estuvo sobre los muros, simplemente dio una vuelta mientras él saltaba y aterrizaba. Luego se alejó de nuevo para reunirse con las fuerzas de limpieza mundial. El hermano Castagatus escaneó los muros y vio al antiguo Kesselring marchando hacia él sin dudar ni un segundo. Los dos hablaron solo por un minuto. Era todo lo que se necesitaba. Este era el momento, y Castagatus sería su arma. Él lideraría. La chusma en los muros eran fuerzas de las legiones traidoras, los 3 veces malditos, y era irrefutable. La chusma casi se había agotado en esta última salida. Usarían no solo a la escoria del caos. Hoy los amos de esta horda voraz se enfrentarían a los templarios negros. Serían atacados por los astartes del caos. Faltaban solo unos minutos, por eso el hermano Castagatus abrió su box y comenzó a sujetar el estandarte de la compañía. Kesselring se hizo a un lado y se deleitó. El hermano Castagatus era un execrador muy capaz. Astartes de la 13ª Hermandad, almas leales y nobles, todos escuchen mis palabras. Ante nosotros se encuentran perros obedientes en nuestra puerta, los rotos e impenitentes. Pero todo lo que veo es excremento de grogs, viles paganos, alimañas débiles, escoria traidora. Han demostrado ser patéticos, han demostrado ser inconstantes, han demostrado ser traidores. Solo hay un Dios verdadero y el emperador es su nombre. Sin embargo, aunque ven la verdad en cada visión, en cada respiro que toman, aún así, el enemigo niega su divinidad. ¿Temes a esa chusma impía? ¿Temes a esas almas indisciplinadas? Oh, pueden llevar armadura de guerra, pueden empuñar volter y espada sierra, pero no son sagrados, no son como nosotros. No son hombres, no son Astartes. Son un grupo pálido y sin brillo. Sus lamentos hacia charlatanes malnacidos no pueden ser tolerados. Son cerdos nacidos de la escoria que comen estiércol y se arrastran sobre su estómago ante brujas, se humillan ante la oscuridad. Si uno intentara mantenerse erguido, sus propias columnas vertebrales se rebelarían bajo el peso de su vergüenza y romperían sus 2 corazones, bombeando lodo y basura por todo su sistema impío. Su honor se perdió hace milenios, su hombría junto con él. Estos no son astartes contra los que luchamos hoy. Ni siquiera son hombres. Son llorones, quejumbrosos y afeminados. Son cosas que se mecen de un lado a otro en la noche, llorando por su propia vergüenza. Son lamebotas de sus asquerosos amos. Nada puede salvarlos de nuestra justa furia. Vamos a tomar no uno, no algunos, sino todos. Todas las cabezas del enemigo. No permitan que nadie huya de este campo de combate, que ninguno sobreviva. Este enfrentamiento de fieles contra infieles trae la justa venganza del emperador sobre todos los que nieguen su divinidad. Ahora vienen, así que no nos esconderemos detrás de muros y parapetos. Ahora les ordeno, hermanos, dejen caer su volter, desenvainen la espada conmigo, desaten su devoción, desaten su fe, desaten su ira, muerte a los traidores. Y con eso, Bata Castagatus saltó desde los muros y cargó por la muralla hecha de cuerpos apilados. Con la espada en alto, cruzada, el antiguo Kesorin estaba solo 2 pasos detrás de él mientras toda la hermandad de la espada lo seguía.
Todos dejaron caer su Volter antes de avanzar, desenvainaron su espada y se unieron a la avalancha de templarios negros que transformaron el asalto en defensa. Castigatus no sentía miedo mientras cargaba directamente hacia la penitencia del enemigo. Señor, el mismo centro de su línea, como una cuña de combate con él en el centro, los templarios negros chocaron contra los traidores. Los templarios cruzaron filas de cultistas de 10 en fondo, tardando solo unos minutos. Su furia era inigualable, su carnicería un sacramento para su guardia. Los marines del caos dispararon a los templarios negros que se acercaban, ignorando a sus cultistas. Algunos disparos impactaron antes de que los marines vestidos de negro atacaran a los traidores. Kessorin respaldó al capellán, pero eso fue todo lo que necesitó hacer para asegurarse de poder llegar a su objetivo, el Señor del Caos. Para lograr esto, Kessorin y los 2 marines a su lado sacaron granadas y las lanzaron frente al capellán, despejando un camino entre la escoria. Incluso aquellos astartes que no fueron abatidos por las granadas de fragmentación se agacharon y se cubrieron, dejando un camino despejado. Castigatus dio los 10 pasos necesarios y se lanzó contra su objetivo, y lo que sucedió a continuación fue el duelo más grandioso que Kessorin había presenciado. A su alrededor, los templarios estaban exterminando a los cultistas y traidores, pero aquí, en este lugar, todo el caos los rodeaba y todos contenían la respiración. El Lord tenía la experiencia y el poder de antaño. Era un verdadero veterano de la larga guerra. Sin embargo, Castigatus era como el campeón de un emperador. Él brillaba con la luz de su señor. Y durante todo su enfrentamiento se burló y provocó a su enemigo. Finalmente Castigatus acertó en medio del caos y el señor, perdiendo la compostura, lanzó un golpe mortal descontrolado. Castigatus había estado esperando ese momento, se agachó para esquivar el golpe y se levantó con su espada desde abajo. Destripó al traidor, lo empaló y levantó a la escoria en alto para que todos lo vieran. Los gritos estallaron cuando los últimos suspiros del traidor dieron paso a una cascada de sangre de su boca. Estaba muerto. El enemigo se rompió y trató de huir, pero no pudieron pasar del campamento. Los esclavos más rápidos resbalaban sobre los cuerpos o quedaban tan atónitos por la derrota que casi se paralizaban. Vacilaron, y eso fue su perdición. Los hermanos de la espada número 13 lucharían durante otra hora. La cruzada eterna había cumplido con su deber sagrado una vez más, y ninguno de los traidores que marcharon bajo los estandartes de este señor sobrevivió. Desde el enjambre calvo de la biblioteca, el señor detectó Las alarmas sonaron por todo el crucero de asalto, lanza sangrienta, ira desatada, tan pronto como habían salido al espacio real. El contacto fue confirmado durante las siguientes horas, mientras el crucero se dirigía hacia el planeta. Las pocas formaciones activas que quedaban en el mundo imperial habían enviado información. Fueron los preparativos de los tiránidos para un asalto de descenso los que de inmediato se activaron. Sin embargo, por encima de todo este bullicio, 10 hombres escucharon la orden en sus comunicadores. Solo a ellos les correspondía contener el pánico entre los siervos del capítulo, porque incluso ellos sabrían lo que significaba este mensaje. Se ha detectado al señor del enjambre, Escuadra Fortis, fervor para equiparse con armadura táctica de exterminador, configuración de asalto mixto. Los 10 veteranos de la primera compañía se miraron entre sí y asintieron estoicamente. Era su momento. Harían lo que nadie más podía hacer. Enfrentarían al señor del enjambre. Pero solo media hora después, marchaban rodeados por armaduras de Dreadnought táctico de ceramita, la protección más fuerte conocida por la armadura de guerra Terminator de los Astartes. Avanzaban a grandes pasos. Sus pisadas eran pesadas y resonaban por los pasillos y corredores. Para llegar al Teleportarum, cruzaron las bahías de hangares junto a cápsulas de desembarco y naves de ataque Storm Raven. Sus hermanos formaban una compañía completa, tenientes, capellanes, bibliotecarios y apotecarios, todos listos para la guerra.
Cada uno golpeaba sus lanzas, pies o escudos al unísono, los ecos declarando su orgullo. La cuarta saludó a sus hermanos de la primera compañía. Sabían las probabilidades, sabían lo que estaba en juego. Sin embargo, ninguno pudo divisar al capitán hasta que las puertas del teleportarum se abrieron lentamente. Y ahí estaba él, adornado con su propia armadura de exterminador y un escudo tormenta a su lado. El capitán Rascalón, junto a él, el antiguo estandarte de la compañía Tobarn desplegado. Ambos los esperaban, su yelmo en el hueco de su brazo izquierdo. El capitán Rascalón se dirigió al escuadrón. Orgullosos veteranos de las lanzas sangrientas, me honra su presencia, escuadrón. Fortis todos golpearon su mano derecha contra el pecho 3 veces en reconocimiento a la señal de respeto. El capitán continuó. Hay una bestia líder tiránida designada como señor del enjambre. Si no podemos eliminar esta amenaza, no podremos cambiar el rumbo. Las proyecciones tácticas, respaldadas por amarga experiencia, han demostrado que su mera existencia allá abajo aumenta la cohesión y la amenaza estratégica y táctica de los bichos por varios factores. Por lo tanto, hemos desplegado escuadrones de interceptores para crear una punta de lanza en el mismo corazón del enemigo. Al avanzar en grupo, veteranos guardias de cuchillas en cápsulas de descenso atraerán la atención de la horda. Señor, cuando identifiquen su ubicación, cuando asome su asquerosa cabeza Xenos, entonces nos teletransportaremos y lo enfrentaremos. Video pictográfico. Los registros entregados por las formaciones defensoras han informado que estará protegido por una veintena de sus bestias guardianas más pesadas, designadas como Guardia Tirano. Sin embargo, también parecen tener cierto conocimiento de defensa en profundidad. Al parecer, se ha informado de manera universal que el Señor del Enjambre también cuenta con el apoyo de bichos artilleros pesados Carnifex. Por lo tanto, no podemos arriesgar a nuestros hermanos en semejante tormenta, ya que hay muchos millones de tiránidos por aniquilar. Si queremos salvar este planeta del reino del emperador, llegaremos y luego avanzaremos una corta distancia hasta su posición bajo la protección de nuestros escudos de tormenta. Lucharemos contra estas bestias guardianas con martillo de trueno y garra relámpago. Luego tomaré a este héroe Xeno y le daré la paz del emperador. Si yo caigo, entonces el antiguo Pragius tomará mi lugar si él cae. ¿Quién entre ustedes tomará la compañía, los colores y cumplirá este juramento de momento? Sin que se lo pidieran, el hermano sargento Baltan dio un paso al frente. Haré esto, cumpliré el juramento, y si caigo, mis hermanos ocuparán mi lugar hasta que el enemigo esté muerto, o hasta que el escuadrón Fortis Fervor sea destruido. El capitán Rascalón se puso el casco y levantó el escudo y el martillo en el aire para el emperador como uno solo. El escuadrón y los oficiales marcharon al centro del teleportarum. Se enviaron informes al capitán, quien finalmente hizo una señal al sacerdote tecnológico. Había llegado el momento. La luz y la energía llenaron el teleportarum, y luego la realidad se torció y se desgarró, y los marines fueron teletransportados al planeta de abajo. Una bola ardiente de luz se expandió en la superficie del planeta, y de ahí salió el capitán Rascalón, el antiguo Prageo Tobán y el escuadrón Fortis Fervor. Fue un pandemonium desde el principio. Sobre ellos, cetros propulsores cruzaban el campo de batalla, lanzando ráfagas de pernos y plasma contra las fuerzas tiránidas, cuando no estaban disparando o derribando tiránidos gárgola del cielo. Detrás del escuadrón de exterminadores, sus hermanos veteranos de la Guardia de la Espada formaron un círculo y reforzaban las barricadas de tiránidos muertos. A su alrededor, esferas regulares de muerte bioplasmática estallaban y golpeaban los escudos de la Guardia de la Espada. Sin embargo, debido a su experiencia y habilidad, solo un veterano había caído hasta ahora. Habían cumplido con su deber, habían captado la atención de la bestia. Una avalancha de guardianes tiranos avanzaba rápidamente hacia la posición de los guardianes de la hoja.
El capitán Rascalón levantó su martillo de trueno en el aire y lo bajó hacia los bichos pesados que se acercaban y hacia la escuadra. Fortis Fervor lanzó una contracarga, balanceando martillos, y detrás de los 5 primeros exterminadores, el exterminador equipado con garras relámpago cortaba todo lo que intentaba pasar por encima de los escudos de tormenta o flanquear el bloque de marines mientras cargaban. El estandarte de la compañía ondeaba al viento mientras Torban gritaba las letanías del odio como si fuera un capellán. El impacto con la Guardia Tirana fue el encuentro de 2 fuerzas imparables. Si los tiránidos pelearan contra cualquier otro hombre o mujer de la galaxia, los habrían arrollado sin dificultad. Los veteranos exterminadores de las lanzas sangrientas mataron con una furia sin igual, sorprendiendo a los bichos. Un espectáculo digno de los ojos del emperador y del linaje de Sanguíneo, el ángel de la ira justa. Detrás de ellos, la Guardia de la Espada rompió su círculo y cargó para evitar que los exterminadores fueran rodeados por los cetros que se formaban sobre la Guardia de la Espada. Esta era una oportunidad única en la vida. Si fallaban ahora, la compañía y todo el planeta serían consumidos por los senos. Sin embargo, los tiránidos no eran menos salvajes en su ataque. Los guardias tiranos se sacrificaban jalando los escudos de tormenta mientras eran eliminados, causando caos y dejando vulnerables a los marines. Los exterminadores, en la segunda y tercera fila de defensores, seguían siendo inmunes a la mayoría de ataques, sin perder hombres, pese al furor enemigo. Pero ahora todos podían distinguir la masa que se acercaba de su presa. El señor de la tormenta llegó, el capitán ordenó, y la primera línea del escuadrón Fortis rompió el muro de escudos mientras los marines con garras relámpago avanzaron, abriendo una ruta hacia el señor de la guerra Xenos, un camino que fue utilizado de inmediato por el capitán Rascalón y el anciano Torban para avanzar sobre el enjambre. Señor,